Bienvenidos, queridos oyentes de HM Radio. Es una satisfacción de estar de nuevo con todos ustedes. Juan Manuel, bienvenido al programa. Aquí, como siempre, a mi lado, intentando traerles al programa algo de lo que, puedan sacar apoyo para su vida personal. Juan Manuel, queríamos recordar a nuestros oyentes algo que sin duda es muy difícil que haya pasado desapercibido, aunque me temo que puede haber personas que apenas se hayan enterado, ¿no? Viviendo en el mundo que vivimos, yo a veces me temo que acontecimientos de esta trascendencia, de importancia, como que vamos a comentar, que puede que no se hayan enterado, incluso. Hay muchas partes del mundo donde sin duda esto no es impensable que no se hayan enterado, pero aquí en esta sociedad nuestra me temo que puede haber muchas personas que en el fragor del ambiente... Yo tanto que no enterarse, más que se hayan interesado por seguir los acontecimientos, ¿no? Eso sería un grado sería más, ¿no? Un grado menor de despiste, pero también posible, sí. Porque ¿a qué nos estamos refiriendo? Los medios de comunicación, por ejemplo, yo creo que todos no han parado a lo largo de las jornadas, ¿no? En los telediarios, todas las comunicaciones, el acontecimiento, ¿no? Todos los más escuchados no lo sé porque yo no estoy al corriente de... Bueno, posiblemente sea eso también, sí. Claro, es decir, que depende de qué tipo de cadena de televisión o qué diario se utilice, pues puede haber dado la importancia que este hecho tiene o no habérsela dado. Nos referimos a la canonización de Juan Pablo II, por supuesto, unida a la canonización de Juan XXIII, pero yo me voy a centrar por devoción personal y porque es lógico que así sea, en la canonización de Juan Pablo II. Juan Pablo II, cuando murió y trajimos aquí al programa, pues estuvimos muy centrados, ha sido parte de nuestra vida, hemos crecido con él en edad y en fe, ¿no? Porque sí, ha sido un hombre que ha marcado a todos los cristianos y a no cristianos, no solo los cristianos, sino no cristianos, en los últimos, cuando murió en el 2005, fue pontífice durante 26, 27 años, con lo cual prácticamente son muchas personas las que han recibido su influencia, ¿no? Y no digamos nada a nivel social. Yo, escuchando los medios de comunicación, me daba la impresión de que, como siempre se quedan en facetas pues muy importantes, pero ni mucho menos la más importante, ¿no? Ni mucho menos las más importantes. ¿Por qué? Porque Juan Pablo II, ante todo, la Iglesia nos recuerda algo que es muy importante, que es lo fundamental. En un hecho como la canonización nos viene a decir que es un santo, una persona que ha conseguido una identificación, una unión personal con Dios de una manera que ya es un ejemplo para todos los cristianos, para todos los fieles, un ejemplo de fe, de camino. Es decir, que ha sabido encarnar la fe hasta el grado máximo que una persona es capaz de encarnar, hasta el punto de ser declarado santo. Es decir, que ha vivido las virtudes cristianas, la unión con Dios, pues hasta un grado, pues eso, de una manera que solo unos pocos consiguen, o por lo menos consiguen que la Iglesia lo reconozca oficialmente. Claro, lógicamente no todos los santos son oficialmente declarados santos, pero los que así lo son, por algo será. Sí, además, si recuerdas de él, cuando murió, el grito del pueblo que le seguía, que los que fueron a Roma, que fue uno de ellos, ¿no? Santos súbitos. Santos súbitos, se le gritaba ya, o sea que la gente lo consideraba santo ya como... Algo tiene que notarse, tiene que cambiar algo en la vida de todas las personas que han conocido a Juan Pablo II y han recibido la influencia de su pontificado. Yo le conocí personalmente, además tuve suerte.
tuviste la oportunidad de estar saludarlo. Con él en una ocasión, sí. Darle la mano. Recordar a nuestros oyentes la impresión que te causó, que es importante. Sensacional. ¿No? Bueno, era muy joven. Él a mí me daba la impresión de que era muy joven y un aspecto tremendo, con un vozarrón fuerte y tal, pero con una simpatía continua, o sea, era una sonrisa permanente y además con un sentido del humor tremendo, ¿no? Yo le vi en una audiencia que nos concedió a los congresistas que habíamos estado en Roma varios días trabajando con el tema de la familia, y aparte de darnos la mano a todos personalmente, que éramos unos 1.300 entre los participantes del Congreso y los que se habían colado en la audiencia, en la sala, dio la mano a los 1.300, tanto a los que estaban en sillas de ruedas. Sí, como si no tuviera otra cosa que hacer. Vamos. Bueno, con una dedicación tremenda, ¿no? Exacto, se veía sin prisa, con un cariño tremendo. Y yo recuerdo, bueno, pues muchísimas cosas de él, pero la anécdota que yo siempre he contado y que recuerdo más de él, pues no había venido todavía a España. O sea, que era muy joven y era el primer año de su pontificado, segundo, algo por el estilo, ¿no? Uh-huh. Que era... le puso la mano encima de la cabeza para bendecir, hacer la bendición con la frente, como suele hacer, bueno, también lo hace ahora el Papa Francisco, ¿no? Cuando bendice a una persona, a una mujer o a alguien, le hace la cruz en la frente. Entonces él tenía la mano encima de una compañera, María Teresa, se llamaba, que estaba completamente emocionada y haciéndole la cruz. Yo aproveché también y puse la mano encima de la cabeza de María Teresa y la mano del Papa. Y luego el Papa se dio la vuelta a la mano y apreté los dedos, ¿no? Pero además es que le decían, santidad a España. Y le decía, sí, con un vozarrón tremendo. Sí, España. Pero a Sevilla, santidad a Sevilla. Porque María Teresa era de Sevilla. A Sevilla. Sí, a Sevilla. Pero pronto santidad. Y entonces ya se marchaba porque tiraban de él. No le dejaban marchar, le tenía con su mamá. Dijo, sí, pronto. Mañana voy. Bueno, sí, que era una persona de unas cualidades humanas impresionantes, pero que no es santo por sus cualidades humanas. No era eso. Es importantísimo saber que fue una persona que indudablemente Dios le concedió unas cualidades humanas extraordinarias, pero que gracias a la unión con Dios que tuvo, gracias a su espiritualidad, gracias a su ascetismo, gracias a que supo aprovechar desde muy joven pues unas circunstancias personales que humanamente fueron muy duras, durísimas, ¿no? Y que en otra persona le hubieran llevado a apartarse de Dios, como a tantas personas que no tuvieron la docilidad al espíritu que él tuvo, ¿no? Es decir, de saber que ese ambiente de tanto sufrimiento personal y social que le tocó vivir en su familia y en su país, Polonia, desde el principio, pues fueron preparando ese terreno para que él acabara viviendo pues como acabó viviendo, muy unido a Dios y sabiéndolo reflejar de esta manera, humana y espiritualmente. Es que lo había aprendido a lo largo de su vida, porque era duro, ¿eh? Claro, ¿por qué Juan Pablo II fue tan grande? ¿Porque era una persona humanamente extraordinaria? No es por eso. Fue tan grande porque nos dan pistas quienes les han conocido de cerca, quienes han vivido con él año tras año durante muchas décadas, nos dan pistas de por qué. Voy a referirme, por ejemplo, a Joaquín Navarro Valls, que fue portavoz del Vaticano durante muchos años. ¿Por qué Juan Pablo II fue tan grande? Una persona que rezaba como Juan Pablo II, dice, estaba en contacto directo con Dios y por tanto era ya santo. Quien así lo asegura es una persona que permaneció muchos años a su lado, el español Joaquín Navarro Valls, portavoz del Papa polaco durante 22 de sus 26 años de pontificado. Navarro Valls volvió 9 años después del fallecimiento de Karol Wojtyła a ofrecer una rueda de prensa en la Santa Sede con motivo de la canonización de las canonizaciones
que congregarán mañana a miles de personas, decía este artículo, en la plaza de San Pedro y sus alrededores. Destacó 3 rasgos de su santidad: rezar, trabajar y sonreír. Aunque sobre todo subrayó el primero. La oración era para él como respirar. Era constante, necesaria e intensa, explicó. Como ejemplo contó que se paraba en la capilla cercana a su comedor cada vez que pasaba, para rezar 3 minutos antes y después de cenar, y desveló que rezaba con trocitos de papel en la mano. Bueno, pues esto para mí es esencial, es fundamental. Una persona como el Papa Juan Pablo II, que rezaba constantemente, que no pasaba delante de su capilla personal cuando iba a cenar sin entrar y estar 3 minutos dentro, antes y después de cenar, con papeleos en la mano para sus oraciones, para peticiones, ¿para qué? Sí, no nos vamos a meter en para qué. Lo que nos vamos a meter es en extasiarnos, en fijarnos en su ejemplo y decir, ¿qué pasa? Esto lo hacía, si nos han dicho que tiene que ser un modelo de virtudes y de espiritualidad, Juan Pablo II, para todos los cristianos, vamos a fijarnos de entrada en esto, en cómo era una persona tremendamente rezadora, que por eso alcanzó esas cotas de humanidad, que nadie fue más humano que él, más comprensivo, más cariñoso, más simpático, porque gracias a su unión con Dios. Es decir, que esto nos confirma lo que una vez y otra en nuestro programa repetimos por activa y por pasiva. La espiritualidad, la unión con Dios, que supone la fe y el ejercicio de las virtudes humanas y sobrenaturales, perfeccionan al hombre, y el apartarse de Dios lo que hacen es destruirlo. Es decir, que no podemos ser tan insensatos de dar oídos a la moda, a la pretensión actual de querer hacer un hombre sin Dios exacto, perfecto. Es decir, esto Juan Pablo II nos viene a decir que no es cierto. Él rezaba, se arrodillaba, estaba todo el día, santo día, rezando el rosario, todo el día. Yo recuerdo la imagen de este Papa en fotografías con el rosario en la mano. Luego hablaremos de algunas palabras suyas del rosario. Era una persona que rezaba, y ahora los cristianos estamos dando muy poca importancia a la oración. Yo, en mi hospital hay gracias a Dios, hay un oratorio, hay una capilla. Bueno, pues no vayas a la cafetería en ningún momento del día, porque no va a estar siempre llena. Sí. Ahora, no vayas a la capilla a cualquier hora del día, que la vas a encontrar vacía prácticamente siempre. Y estamos en un ambiente católico, estamos en un hospital con personas católicas, estamos en una ciudad católica, estamos en un país de gran tradición católica, y la gente no reza. ¿Por qué? Porque no me vengan diciendo que sí, yo ya rezo a mi manera. Mire, fíjese en los modelos de santidad que nos pone la Iglesia, que son los santos. Juan Pablo II, ¿cómo rezaba? Rezaba el rosario. Ya sabes lo que dice, lo de hacer el rosario. Los que asistieron o los que estaban invitados a lo largo de toda su vida a la celebración de la Santa Misa, que decía a las 7 de la mañana, que era una hora donde estaban... Yo se lo he oído también a Navarro Valls, que contaba que salía la gente impresionada porque el Papa la concentración era como desaparecer, y que no se enteraba absolutamente, no se enteraba de nada absolutamente que no fuera lo que estaba celebrando en ese momento. Y era una atención. Y después de la Santa Misa se recogía la acción de gracias, y no había nada más importante para él hasta que no terminaba eso. Y cuando terminaba ya se dedicaba a los hombre demás. Simpático, se volcaba en los demás. Exacto, bueno, pues esto es lo que nos gustaría ver en todos los eclesiásticos, en todos los sacerdotes, en las parroquias, que imitaran, que viéramos los fieles normales, los de a pie, que viéramos en los sacerdotes que se reza como rezaba Juan Pablo II. Que los viéramos entrar a la presencia del sagrario y arrodillarse y verlos allí rezando en silencio, concentrados. Y yo tengo la desgracia de no ver esto. Y menos mal a que nos llega el ejemplo de los santos y del Papa
y de tantos otros que no vienen al caso hoy. Hoy traemos a la palestra a quien tenemos que traer, ¿no? A Juan Pablo II. Seguro que hay muchos otros. Pero yo sigo diciendo, yo echo de menos el que no se limite de una manera más generalizada, de que no haya más manifestaciones de oración, que no nos vamos a meter en cómo, en cada cual, pero el tiempo que se vea. Una persona que no se le ve rezar es que probablemente no lo hace. Es que además, yo no sé si recuerdas, hay muchas escenas de él en la televisión que se le veía cuando iba a dar la bendición o cuando estaba, que en su mano le aparecía el rosario, o sea que lo estaba manejando continuamente. Es asombroso cómo estaba constantemente con la mano en el rosario. Siempre, constantemente. Siempre. Luego leemos, mira, hablando del rosario leo unas palabras suyas, porque todo el mundo recordará que escribió una carta apostólica sobre el rosario de la Virgen María, que es impresionante y que ahora merecería la pena el refrescar todos con motivo del mes de mayo, con motivo de la canonización de Juan Pablo II, con motivo de que para él fue muy importante esta oración, que lo imitáramos en este tema. A mí me parece que podía ser la conclusión, el punto central del programa hoy para todos nuestros oyentes. ¿En qué imito yo a Juan Pablo II? Pues mira, reza el rosario. Sí, ¿dónde lo tienes? Seguro que tienes en casa alguno, seguro que lo has dejado de rezar por dejadez, seguro que tus padres, tus abuelos, tus tíos lo rezaban, seguro que en tu familia se rezaba el rosario en familia cuando eras pequeño, lo has tenido que ver, oír y vivir en algún momento, y eso lo has abandonado. La vida, la canonización de Juan Pablo II nos recuerda a todos que hay que volver ahí, Yo mismo, decía Juan Pablo II después, no he dejado pasar ocasión de exhortar a rezar con frecuencia el rosario, escribía en esta carta apostólica. Esta oración ha tenido un puesto importante en mi vida espiritual desde mis años jóvenes. Me lo ha recordado mucho mi reciente viaje a Polonia, decía, especialmente la visita al santuario de Calvaria. El rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los momentos de tribulación. El rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los momentos de tribulación. Los momentos que todos pasamos, de alegría y de tribulación. ¿De qué nos hacemos acompañar en estos momentos? El rosario. Lo dice Juan Pablo II. No lo decimos nosotros. El rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los momentos de tribulación. A él he confiado tantas preocupaciones y en él siempre he encontrado consuelo. Caramba, esto, quien me diga que no necesita un poco de esto, de consuelo, de acompañamiento en momentos de tribulación, pues ahí lo encontraba el Papa, ahí lo podemos encontrar todos, ¿no? Sabes que se hablaba, se recordaba de él, gente que le había conocido de joven, cuando trabajaba en las minas de Solvay, las canteras de la mina donde estaba, cuando le hicieron salir del seminario y estaba medio escondido y oficialmente no figuraba como estudiante para el sacerdocio, preparándose para el sacerdocio, ¿no? Y que todos los compañeros que la apoyaban le escondían entre las grandes bloques de piedra que estaban sacando, le escondían entre las piedras para que pudiera estudiar, para poder examinarse luego en el seminario, y que muchas veces cuando le iban a buscar y avisar, porque tenía que dejar los libros y aquellas cosas que hacía, estaba rezando el rosario ya siendo un chavalillo, un joven. Para mí era muy simpático. Eso yo creo que es algo que no nos ha llegado por casualidad. No nos ha llegado de este hombre, de su biografía, de su vida, no nos ha llegado por casualidad su inmensa devoción al rosario, porque es que lo ha dejado escrito también. O sea que ha querido que eso se sepa, se conozca y que todos lo conozcamos. ¿Y para qué? Insisto, para que lo imitemos. A él le he confiado tantas preocupaciones y en él siempre he encontrado consuelo. Hace 24 años, decía, el 29 de octubre de 1978, 2 semanas después de la elección a la sede de Pedro, como abriendo mi alma me expresé así: el rosario es mi oración predilecta, plegaria maravillosa, maravillosa en su sencillez y en su profundidad. Se puede decir que el rosario es en cierto modo un comentario o oración sobre el capítulo final de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, capítulo que trata de la presencia admirable de la Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. En efecto, con el trasfondo de las Ave Marías,
pasan ante los ojos del alma los episodios principales de la vida de Jesucristo. El rosario en su conjunto consta de, como nuestros oyentes recordarán, de misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, y nos ponen en comunión vital con Jesús a través, podríamos decir, del corazón de su madre. Al mismo tiempo, nuestro corazón puede incluir en esas decenas del rosario todos los hechos que entraman la vida del individuo, la familia, la nación, la Iglesia y la humanidad. Así se reza el rosario, así nos enseñó Juan Pablo II a hacerlo. Experiencias personales o del prójimo, sobre todo las de las personas más cercanas, o que llevamos más en el corazón. De este modo, la sencilla plegaria del rosario sintoniza con el ritmo de la vida humana. Bueno, esta persona nos enseñó a vivir. Esta manera de vivir, bueno, todo el mundo la envidia, todo el mundo que conocía a este hombre, tú dices que era una persona ya atrayente, desde el punto de vista humano atraía. Decía su secretario, un comentario que leí últimamente de él, que a su lado hasta el dolor de cabeza te desaparecía. Sí. Es decir, si ibas con el dolor de cabeza a hablar con él, es que se te iba. ¿Por qué? Porque era una persona, pues eso, que irradiaba todo lo máximo que puede irradiar el hombre cuando está unido con Dios. Y es que eso es lo que es importante que se conozca. ¿Por qué este hombre era así de extraordinario? La gente gritaba cuando murió santo súbito, ¿no? Era santo ya sin esperar más, y es que, no sé, había un cierto sensación de que este hombre tenía que ser santo porque es que le saltaba, es decir, que saltaba a la vista. En otra ocasión, en que esta vez no le vi muy de cerca, pero le saqué una fotografía, era día de su cumpleaños, y todos en la plaza de San Pedro estaban, desde que salió, cantándole el cumpleaños feliz, ¿no? Y él era una sonrisa de una inmensa felicidad, pero con una serenidad impresionante, ¿no? Hay una fotografía de un primer plano, además, que lo tengo yo con mucho cariño guardada, porque es un recuerdo precioso, ¿no? Y es el gesto, la cara de satisfacción, de alegría, de paz, de serenidad, de todo. Que es luego lo que también le vimos en las noches que recibía a los universitarios, que era espectacular aquello, porque yo nunca me lo he pasado mejor que oyéndoles y riéndoles. Era una gozada ver cómo se reía con la sencillez y la inocencia de un niño, porque todo, exactamente. Porque es que tenía pues eso, todo. Era un hombre que lo tenía todo, y ahí tenemos todos que intentar aprender de él ahora. Leyendo todo lo que vaya saliendo, saldrán más libros, hay biografías sobre él muy buenas que aconsejo que todos nos empapemos de ellas. Las películas no son tan completas como las biografías, pero nos dan detalles importantes que a uno y a otro nos pueden impresionar, y que aconsejo también a todos nuestros oyentes de hacerse con las películas, que para eso se han hecho. Hay dos o tres películas por ahí sobre su vida bastante majas, para el que no se atreva, con una biografía bien escrita, que deberíamos atrevernos todos, aunque saldrán algunas más sencillas, más asequibles. Hay algunas incluso en forma de cómic que yo he regalado a mis hijos y que les han resultado muy atractivas. Incluso hay tres tomos de su vida en cómics, y yo recuerdo al último hijo mío que había leído las dos primeras y la tercera no lo lográbamos encontrar en ninguna parte, y me la pedía insistentemente. Es decir, que mi hijo me decía, oye, a ver si me consigues el tercer tomo de la vida de Juan Pablo II, que no lo he conseguido. Es decir, que le había enganchado, incluso con ese formato. Bueno, para un niño eres el más adecuado quizás para empezar. Le había enganchado mucho la vida de este hombre. A cualquiera le puede enganchar, a cualquiera le puede llenar, cualquiera puede aprender cosas muy necesarias en su vida personal, práctica. Era fácil, porque toda su vida era un ejemplo, ¿no? Por eso. Vamos, aparte del ejemplo con el sufrimiento que tuvo de joven, con las persecuciones, con las desgracias que es que también eso es importante. Que le habían... Ejemplo en la enfermedad, de cómo no supo huir del sufrimiento, no quiso bajarse, como él decía, de la cruz, como ahora mismo aconsejan a tantos, eutanasia. ¿Qué es lo que llaman eutanasia? Un acortamiento artificial del sufrimiento para bajarse de la cruz, en el fondo. El sufrimiento no me interesa, lo que me interesa es el placer, lo que nos grita la sociedad apartada de Dios y apartada del hombre, al final, que estamos, por desgracia, viviendo, ¿no?, en estos días. Juan Pablo II fue
en contra de esa corriente, trajo esperanza, alegría, renovación, ganas de vivir a todo el mundo que le conoció y a toda la Iglesia, que bueno, que ahí estamos y que no se ha acabado su influencia, sino que ahora ha empezado de una manera especial. Es decir, ahora yo tengo la impresión, desde que viví la canonización, de que ahora es más fácil. Sí. Ahora es más fácil la labor que nos corresponde a todos, que es la transmisión de la fe. Sí, sí. Al fin y al cabo es esa nuestra labor como cristianos, vivir la fe y transmitirla, ¿no? Pues ahora es más fácil con Juan Pablo II ya canonizado. Es una ayuda especial para quienes hemos crecido espiritualmente a su sombra y bajo su báculo, que así de pastor. Pues ahora es más fácil porque lo tenemos en el cielo ya, pues de una manera oficial, canónica, ¿no? Y a nuestra disposición. Claro, es decir, que tiene que ser una fuente de ayuda a la que acudamos todos en nuestra vida diaria y que no podemos ser tan insensatos de que haya pasado este acontecimiento y que todo siga igual, ¿no? Todo siga igual de mal como podía estar hasta entonces. Bueno, pues esto nos puede dar de sí para otros programas, el ir fijándonos en detalles suyos de su vida personal, para que quien no los conozca, de quienes nos escuchan, pues los conozcan. Pues con ese propósito terminamos el programa de hoy y esperemos que lo llevemos a cabo en programas futuros. Un saludo a todos y hasta el próximo programa.